Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este 14º domingo de Pentecostés, que acabamos de leer, es una de las partes, una de las secciones más bellas y más provechosas del llamado Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. La lección que en ella se nos inculca es tan luminosa, es tan práctica, que simplemente invita a reflexionar en la verdad que nos enseña. Yo les podría decir, relean el Evangelio, medítenlo en silencio y punto. Y no ensuciar yo, embarrar con mis palabras lo que dijo nuestro Señor. Es suficientemente claro, suficientemente luminoso. Pero bueno, algo tengo que decir, y entonces espero que sea más provechosa esta reflexión si la vamos haciendo apoyándonos en las palabras de nuestro Señor. Ante todo, tenemos que advertir, sí, una cosa: se trata de un razonamiento que debe gran parte de su fuerza a su estricta unidad. Todo este trozo del Evangelio tiene una unidad perfecta. No será difícil hallar en él la proposición que sostiene todo, que informa todo, la cual está precedida de un pequeño exordio, seguida de una demostración y terminada por una peroración, o sea, un discurso perfecto, el de nuestro Señor. Ninguno puede servir a dos señores, comienza diciendo nuestro Señor. Es decir, nadie puede ser al mismo tiempo esclavo de dos señores. Prestar algún servicio al pasar a dos amos a la vez no es incompatible, se puede hacer. Lo que es absolutamente imposible es ser esclavo a un tiempo de dos amos, y especialmente si los dos amos son rivales. Porque, dice el Señor, o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. Las dos cosas son importantes. Entonces puede suceder que el esclavo ame a uno y entonces evidentemente tiene que aborrecer al otro, de los maestros, de los señores. O sufrirá, no lo ama, pero lo sufre, lo padece, y entonces tiene que despreciar al otro. No hay amor, no hay odio, pero hay padecimiento y desprecio por el otro. Esa consideración universal, que nadie puede servir a dos señores, la concreta nuestro Señor en una sentencia más particular: no podéis servir a Dios y a las riquezas, a Mamona, que era el rey de las riquezas, el Dios de las riquezas. En esa sentencia, no podéis servir a Dios y a las riquezas, estriba como en su base todo el razonamiento que sigue. Nuestro Señor hace la introducción con una sentencia universal: no se puede servir al mismo tiempo, ser esclavo al mismo tiempo de dos señores. Pasa a lo fundamental, que es lo particular. En este caso, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esos son los dos señores a los cuales no se pueden servir al mismo tiempo. Y luego va a venir el razonamiento, los argumentos, para terminar finalmente con la conclusión. Siendo Dios nuestro primer Señor, su servicio constituye nuestro primer deber, y todo otro oficio tiene que estar subordinado al ministerio de Dios. Tal es el sentido de las palabras del Evangelio. No podemos dividir nuestro corazón entre Dios y el mundo, ni pretender reunir dos servicios que son incompatibles. Y tenemos que convencernos de que son incompatibles. Porque mientras no nos convenzamos que son incompatibles, y seguiremos tratando de servir a los dioses. Entonces,
En primer lugar, son irreconciliables por su propia naturaleza, en sí mismos. Dios nos manda la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la castidad, el perdón de las injurias, el desprecio de los bienes terrenales, todas las obras del Espíritu señaladas por San Pablo en la epístola de hoy. Y al contrario, el mundo nos inspira la ambición, la codicia, el amor a los placeres, la vanagloria, el orgullo, es decir, todas las obras de la carne, señaladas también por San Pablo en la epístola de hoy. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis servir al espíritu y a la carne, dice San Pablo, parafraseando o explicitando aún más lo del Evangelio de nuestro Señor. Un servicio eleva al cielo, el otro envilece hacia la tierra. El uno conduce hacia el bien, el otro hacia el mal. El uno hacia Dios, el otro hacia nosotros y en definitiva hacia el demonio. ¿Cómo conciliar dos servicios opuestos, incompatibles, por su misma razón de ser? Imposible. Pero también son discordantes, contrapuestos en sus exigencias. No solo en su naturaleza, sino también en sus exigencias. Y son exigentes los dos. No solamente el mundo es exigente, sino que Dios también es exigente. Y si Dios no fuese exigente, no sería Dios. ¿Por qué es exigente Dios? Porque Dios, un Dios que no es exigente, yo me burlo de él. No puedo tenerlo como Dios. Es un ídolo o un mequetrefe, pero no puede ser Dios. Ambos tienen sus exigencias. Dios quiere nuestro corazón entero, sin reserva, sin división. Quiere que le amemos sobre todas las cosas, más que a todo el mundo. Quiere que nos consagremos a su servicio y le consagremos nuestros pensamientos, nuestras afecciones, nuestros esfuerzos, la plenitud de toda nuestra vida. Y el mundo también quiere toda nuestra vida, nuestra actividad, toda para él. Y es imposible contentar a la vez a Dios y al mundo. Y finalmente son irreconciliables también en cuanto al objeto que se proponen. El servicio de Dios nos hace buscar en primer lugar y por encima de todo los bienes celestiales y eternos. Y el mundo, al contrario, nos presenta como único objeto los bienes de la tierra. Las riquezas, las glorias, los placeres, etc. Y nos hace sacrificar todo para adquirir esos bienes terrenos. Por lo tanto, hay una clara, neta incompatibilidad entre Dios y el mundo, y es preciso elegir entre ellos. Es más, no cabe opción. La decisión ya está tomada. No es que cada día tenemos que elegir, y entonces en la mesita de luz o en la mesa de la cocina hay una urna, entonces hoy voto por el mundo, mañana voto por Dios, pasado mañana, de vuelta por Dios, porque sí tengo un examen, entonces sí, me conviene, voto por Dios. No, la decisión ya está hecha, no se elige. Solamente cabe implementar los medios que la decisión impone. Por otro lado, debemos evitar la demasiada solicitud por los cuidados de la vida. ¿Por qué? Porque justamente obstaculizan ese servicio de Dios por el cual ya nos hemos decidido. Es cierto que el hombre necesita del pan material para sustentar la vida, pero necesita también del pan espiritual, el pan de la verdad. Porque no solo el hombre es cuerpo, sino también y sobre todo es espíritu. Y está bien puesta también la epístola de hoy, una vez más, concuerda perfectamente con el Evangelio. Y nuestro Señor ya se lo dijo en el primer encuentro con el demonio, allá en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que debemos buscar el pan material, que debemos trabajar para obtenerlo,
pero no debemos buscarlo con solicitud exagerada, como lo hacen los paganos. El mundo moderno ha vuelto sus ojos a la tierra y quiere saciar aquí el hambre que le devora. ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Qué? Constantemente detrás de esas preocupaciones. Esas son las cuestiones que agitan a todos los hombres. Todos quieren atesorar, todos quieren aumentar su capital. ¿Para qué? Y para gastarlo después. Por eso nuestro Señor no dijo el demonio, pone mamón, riqueza. Porque sabe que si se nos presentase el demonio tal como es y nos dijese, ven y sígueme, no seríamos tan tontos, no iríamos tras del demonio. Pero entonces nuestro Señor pone aquello que el demonio utiliza para que estemos a su servicio, y es el dinero. Todos quieren atesorar, todos quieren tener dinero. ¿Para qué? Y para gastarlo en lujos, en vanidades, en placeres. Y de ahí esa industria insaciable, ese comercio sin entrañas, esas bancas omnipotentes, esos negocios, esas empresas usurarias, esa lucha entre los que no tienen y los que quieren tener más. Qué extraño entonces que vengan convulsiones sociales, las guerras, que se levanten unos contra otros, etc. Por lo tanto, os digo, saca la conclusión nuestro Señor, no andéis afanados para vuestra alma, ¿qué comeréis? Ni para vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Tal es el tema que, como consecuencia de lo asentado, va a desarrollar nuestro Señor. Y son de notar entonces tres cosas. Primero, la conexión directa, íntima, estrecha, que establece entre el servicio divino y la confianza en Dios, en su divina providencia. Están estrechamente ligadas las dos cosas. Servicio divino y confianza absoluta en la divina providencia. Porque si muchas veces flaqueamos en el servicio divino, puede ser a veces sí por debilidad, por esto, por lo otro, pero normalmente por no tener absoluta confianza en la divina providencia. En cualquier aspecto. Y nuestro Señor pone dos de ellos, sobre todo, que son cruciales: la vivienda y la comida. Y, indirectamente, el vestido, más allá de que se pueda pasar uno o no del vestido. Y son cosas en las cuales habitualmente, a más allá de que las necesitamos, no somos indiferentes. El Señor no puso tonterías, puso cosas esenciales como ejemplo: la comida, el vestido, la casa. Y entonces lo primero que tenemos que notar es la íntima unión que hay entre el servicio que Dios exige y al mismo tiempo la confianza absoluta que nos pide en su divina providencia. Segunda cosa que hay que notar, la razón fundamental de esa confianza. Y por último, la tercera, los ejemplos vivientes, vivos, hechos concretos, que nos pone nuestro Señor de la divina providencia. La primera entonces es la conexión. Por lo tanto os digo, no andéis afanados para vuestra alma, ¿qué comeréis? Ni para vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Como si dijera, si servís al Señor y solo a Él, como fieles esclavos, habéis de creer que el Señor hará con vosotros lo que hacen los otros señores con sus esclavos. Porque a los señores les conviene tener esclavos. Y entonces, de la misma manera que le dan de beber al burro y le dan de comer, también les dan de comer y de beber al burro que tienen por esclavo. Como al gran señor de este estado servil les conviene tener esclavos, entonces también les va a dar lo que necesitan más o menos para tenerlos todavía como esclavos. Y les va a dar un sueldo, les va a dar la obra social, les va a dar un poquito de deporte, etcétera. Para tener al burro hay que mantenerlo.
pero no deja de ser un burro de carga al servicio de un señor. Y de ahí el título de ese libro, que lo dice todo, El estado servil de Belloc, al cual tantas veces hace referencia el padre Castellani cuando trata este tema del dinero, las bancas, etc. Entonces nuestro Señor dice: si servís al Señor y solo a Él, como fieles esclavos, habéis de creer que hará el Señor con vosotros lo que con los tales esclavos hacen los buenos señores. Ellos cuidan de mantenerlos y les dan comida, les dan vestido, les dan casa. Nuestro cuidado, por lo tanto, ha de ser servir al Señor, con la esperanza, la confianza, la certeza de que Él cuidará de nosotros y de todo lo demás. De hecho, una vez vencido el diablo en el desierto, se le aparecen los ángeles y los sirven a nuestro Señor. Pero tuvo que vencer al demonio previamente, las 3 tentaciones, y luego Dios Padre le envía a sus ángeles para que lo asistan. Segunda cosa, la razón fundamental de esa confianza, ¿dónde radica? El Divino Maestro da la razón de esa confianza en la divina providencia. ¿No es más el alma que la comida? ¿No es más el cuerpo que el vestido? Esto es, si miramos todas estas cosas como dones de Dios, ¿cabe imaginar siquiera que quien ha dado lo más será avaro en lo menos? Si me dio lo más, me dio la vida, ¿cómo no me va a dar lo necesario para mantener la vida? Y ahí entra nuestro problema con Dios, que entramos a porfiar sobre lo que nosotros consideramos necesario para la vida. Y el que se tiene que ocupar de eso es Él. Y ahí radica entonces la confianza. Si las miramos como obras de su omnipotencia, ¿quién ha hecho las maravillas de la vida del hombre, el asombroso organismo que tiene, etcétera? ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Será impotente para proporcionarnos el sustento y el vestido? Y si por fin atendemos a su providencia, pensamos que quien ha creado y gobierna al hombre, que tanto vale a sus ojos, a los ojos de Dios valemos, ¿descuidará de proveernos de las cosas necesarias para nuestra conservación? Entonces nos estamos ocupando de un problema inútil, innecesario, que nos distrae del verdadero problema. Y la última cosa que hay que destacar, los ejemplos en que pone nuestro Señor, que son maravillosos. Y si no nos convencen las razones, entonces miremos los hechos. ¿Nos da cuidado el sustento? Pues miremos las aves del cielo, dice nuestro Señor. No siembran, no siegan, no amontonan en graneros, y ninguna cae sin que lo permita Dios Padre. ¿Acaso no somos nosotros más que esas aves del cielo? Dios, que nos ha dado la existencia, no ha de rehusar los medios para sostenerla. Dios provee a las necesidades de las criaturas inferiores a nosotros y no puede abandonarnos a nosotros que somos sus hijos muy amados. Mejor pues cuidará de nosotros que de los pajarillos, mucho más siendo como es nuestro Padre. Y esos cuidados, esas vanas inquietudes, son indignos de un cristiano. Y nuestro Señor lo dice con toda eso lo hacen los paganos. Pero un hijo de Dios no debe preocuparse por eso. Esos cuidados, esas inquietudes superfluos, no vienen más que a turbar la paz y a hacernos desgraciados. Fuera que, de nuestros afanes, ellos valen poco. Y pone, es otro argumento de nuestro Señor. ¿Quién a fuerza de pensar, de esforzarse, de organizar las cosas y de trabajar, puede aumentar un codo a su estatura? Y para que quede más claro, porque no nos entendemos eso del codo, ¿quién puede a fuerza de propia voluntad prolongar un día su vida?
que me lo muestre. Por más que tenga todos los médicos, todos los nutricionistas y todos los otros profesionales a su servicio, ¿quién va a poder agregar un solo día a su vida? Depende de Dios. Por mucho que yo haga, cuando me tenga que morir, me voy a morir. Y después de la muerte está el verdadero negocio. Si serví a Dios, si busqué el reino de Dios y su justicia, si lo establecí en mi alma y en la medida de mis fuerzas alrededor mío, me habré salvado. Y si no, por muchos días que en el imposible hubiese yo agregado a mi vida, y por mucha comida, vestido y casa que hubiese obtenido con mi esfuerzo, si no servía a Dios, me condeno. Así de simple. Entonces, al escuchar esas enseñanzas tan profundas, tan sencillas, tan prácticas, tan bellas, se escapa espontáneamente de los labios aquella exclamación con la cual respondieron los enviados de los fariseos y de los escribas a prender a nuestro Señor, a agarrarlo prisionero, y no pudieron, volvieron con las manos vacías, le recriminan sus jefes y le dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No se referían al Sermón de la Montaña, sino a lo más inmediato, 2 años y medio más tarde. Si esos mismos enviados por los levitas, por los fariseos, también escucharon el Sermón de la Montaña, también con más razón, habrán dicho: nadie ha hablado como este hombre. También recordemos aquellas palabras de San Pedro, cuando se van retirando los discípulos en Cafarnaúm, después del discurso de la promesa de la institución de la Eucaristía, se queda solo con los apóstoles: también vosotros queréis iros. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces todo eso nos tiene que servir para comprender estas palabras de vida eterna que están en el Evangelio de hoy. Y concluye el Divino Maestro resumiendo brevemente todo su razonamiento. No os acongojéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Fíjense en qué comeremos, qué beberemos, con qué nos cubriremos. No dice dónde iremos a veranear. Y sí, padre, en realidad a veces me preocupo más de dónde voy a veranear de qué voy a comer. O por ir a veranear después me quedo sin comer. Y nuestro Señor no dice veranear, dice qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, y podría haber agregado también en qué casa viviremos o bajo qué techo nos vamos a proteger. Tal es el fruto práctico que desea que saquemos de sus palabras, es decir, que con filial confianza nos pongamos en las manos de nuestro Padre Celestial. El no hacerlo así es propio de paganos, porque los gentiles se afanan por estas cosas. Es que éstos ignoran que tienen en los cielos un Padre que con tanto amor vela por ellos. No así nosotros, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos de todas esas cosas. Lo dice nuestro Señor: vuestro Padre sabe que necesitáis de esas cosas. Y entonces puede venir la objeción, y es bueno que nos planteemos la objeción para encontrar la verdadera respuesta. Y si sabe que yo necesito de esas cosas, ¿por qué a veces me faltan? Porque tu Padre Celestial sabe que es mejor para ti, hoy por hoy, que te falte eso, a que lo tengas. Y eso es el verdadero y absoluto abandono en la divina providencia. Llegado el caso entonces que incluso me faltase, no solamente el techo, que puede faltar, vayan a preguntar si no en Cuba y por allá, a ver si falta o no falta el techo hoy por hoy. Puede faltar el vestido. Total, cuando vinieron los españoles de acá, las indias, aquellas eran indias, estas son indias, y andan igual que cuando llegaron los españoles de acá.
Aquellas eran, estas son indias. Y apenas se tapan el rabo. Me puede faltar el vestido, me puede faltar la comida, le puede faltar la comida a mi hijo. Va a llegar un día en que voy a ir a comprar 1 litro de leche para mi hijo, para mi nieto, para mi bisnieto, depende de la edad de cada uno de ustedes. No, señor, no hay 1 litro de leche para usted. Pero tengo acá $10.000. No, señor, usted no tiene la marca. No puede comprar ni vender. ¿No lo entendió todavía? Y entonces hagamos una campaña política a los Ordóñez. No. Es lo que tenemos que entender. Entonces yo me abandono a la providencia y, llegado el caso que la providencia quiere que me muera de frío o de hambre, si busqué el reino de su justicia, si lo establecí en mi alma y alrededor mío, me muero. Total, da lo mismo morirme de hambre que morirme de un cáncer, que morirme de puro viejo a los 110 años, que morirme aplastado por un camión o atropellado por un tren. La separación del alma del cuerpo va a ser la misma, ¿eh? La razón por la cual se separe el alma del cuerpo, entonces puede ser que me muera de hambre. Entonces, por no haber ingerido suficientes calorías, llega un momento en que el cuerpo ya no puede soportar el alma y el alma se separa del cuerpo. Se murió de hambre. Hay casos en gente que se murió de hambre. ¿El alma dónde fue? ¿Al cielo? ¿Y? Si había sido creada para ir al cielo. Recuerden la parábola de Lázaro y el pobre, ¿no es cierto?, el rico Epulón y Lázaro. Bueno, el rico Epulón se muere y se fue al infierno. Y Lázaro, que ni siquiera podía tocar, comer las miguitas que caían de la mesa del rico Epulón, se fue al seno de Abraham. O sea que Lázaro se puede morir de hambre y de peste, y el rico Epulón se habrá muerto, no sé, de un atracón, de un ataque al corazón después de una buena festichola. Se fue al infierno. Y hay entre nosotros un abismo insondable, le dice Abraham al rico Epulón. Tú tuviste ya, serviste a Mamón, y todo lo que Mamón te proveyó, ya lo serviste. Lázaro buscó el reino de Dios y su justicia. Ahora tú padeces y él goza. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ser libres de todas esas congojas, de todos esos afanes, para poder atender al negocio de nuestra alma. Buscad pues, concluye el Señor, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Y vean que aquí nuestro Señor no dice estas 3, dice todas. No dice las más esenciales, las únicas importantes. No, dice todas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. El problema es que nosotros buscamos la añadidura y después tratamos también de ver si buscamos el reino de Dios y nos quedamos sin añadidura y sin reino de Dios. Dios ha querido tomar sobre sí el cuidado de sustentarnos y vestirnos para que nosotros pudiésemos atender con mayor diligencia al establecimiento del reino de Dios en nuestra alma y en la medida de lo posible alrededor nuestro. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia es lo que debe hacer el cristiano. Buscar el reino de Dios que Jesucristo ha venido a fundar sobre la tierra, que establece en nuestra alma por la gracia, que se propaga y perpetúa en el seno de la Iglesia y que tendrá finalmente su perfección aquí en la tierra y después en el cielo. Buscar su justicia, es decir, nuestra santificación, la remisión de los pecados, la vida de la fe, de la caridad, el cumplimiento de los mandamientos, la voluntad de Dios en definitiva. Es eso lo que tenemos que buscar. Querite, buscad, quiere decir que debemos desear ardientemente.
Tenemos que desear con ardor el reino de Dios y hacer todos los esfuerzos para obtenerlo. Y debemos buscarlo en primer lugar prefiriéndolo a todas las cosas, guiando todos los esfuerzos a ese fin, sacrificando todo lo demás a ese objetivo. La añadidura, los bienes de la tierra, desearlo solo en cuanto sirve de medio para obtener ese bien superior. Y ahí viene el tanto cuanto de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Tanto cuanto, ni más ni menos. No está en el Evangelio de hoy, sigue sí inmediatamente en el Evangelio, pero no en el misal. A cada día le basta su aflicción. A cada día le basta su aflicción. Entonces, ¿para qué le voy a agregar a las aflicciones de hoy las del jueves? Si no sé si voy a llegar al jueves. Y menos las del año que viene. Con las de hoy me basta y sobra. Y tengo la gracia suficiente para sobrellevar las aflicciones del día de hoy. Y lo mismo en el Padre Nuestro, pedimos, danos el pan de cada día. No decimos el de mañana. No decimos, por más que uno quiera ser vago y quiera rezar solamente el domingo, bueno, dame el pan de toda la semana. No, tendría que inventarme otro Padre Nuestro. Dame el de hoy. Y nuestro Señor sabiamente, como sabe que somos vagos, entonces para que lo recemos todos los días, nos dice, danos el pan de cada día. Entonces no querés rezar el lunes y bueno, te quedarás sin pan el lunes. Pero no podemos el domingo decir, danos el pan para toda la semana. Si no, nos inventamos un Padre Nuestro a nuestro provecho. Con el dinero, el libertino paga sus placeres, el ambicioso satisface sus intrigas, el orgulloso su lujo, el intemperante su voracidad. Que no nos posea el dinero, que no sea nuestro dueño. Seamos nosotros dueños del dinero. ¿Para qué? Para usarlo en lo que Dios quiere que lo usemos como medio para buscar y establecer el reino de Dios y su justicia. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, dice nuestro Señor poco después en ese mismo sermón montano. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. Pues bien, de los sentimientos de misericordia que animaban su divino corazón, ha sacado el divino Maestro estas enseñanzas de vida, estas enseñanzas de filial confianza en el Padre de los cielos. Acudamos pues nosotros a su divino corazón, que es corazón de hijo, inagotable en tesoros de misericordia, para que nos comunique a nosotros esos mismos sentimientos de hijos respecto del Padre Celestial, con confianza amorosa en la divina providencia, con confianza en el Padre de los cielos, que cuidará de nosotros mejor que cuida de los pajaritos y de los lirios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.